Dijeron que ningún arma podría quebrantarlos. No eran solo palabras, sino una amenaza, un desafío, una advertencia impregnada de arrogancia. El Imperio Surak había gobernado 6 galaxias durante 1000 años. Su tecnología militar estaba entretejida en su biología, sus cuerpos criados para la guerra, sus mentes conectadas a través de una red colmena que pulsaba con estrategia en tiempo real y una precisión sin emociones. Cada planeta que se les resistió, cayó. Cada rebelión murió en fuego y silencio hasta la Tierra. No se suponía que fuéramos una amenaza. Nuestra tecnología era primitiva, nuestra biología caótica y nuestra especie, emocionalmente inestable. Ese último fue su error. Pensaron que la ira era una debilidad. Pensaron que el dolor desafilaba la hoja. No entendían que la ira la afila. Cuando la flota Surak entró en la órbita de la Tierra, no declararon la guerra. Declararon su propiedad. Se adaptarán. Servirán. Su cultura, sus sistemas, su lenguaje serán borrados. La resistencia es la muerte. Ese mensaje se reprodujo en cada pantalla, en cada idioma. Y luego vino el primer ataque. 3 ciudades desaparecidas en menos de una hora. 10 millones de personas vaporizadas. Sin demandas, sin negociaciones, solo dominación. El mundo no se unió por esperanza. No nos unimos por la paz. Nos unimos por venganza. El general Mason Carr observaba las transmisiones desde el búnker de guerra subterráneo, en las profundidades de lo que solía ser Denver. No había dormido en 4 días, y se notaba. Una barba gris cubría su rostro, sus ojos estaban inyectados en sangre. Pero había un fuego tras ellos que no había parpadeado ni una vez desde que la primera explosión se llevó a su esposa, sus 2 hijos y su hogar. Frente a él estaba la doctora Elina Rohr, exfísica de la NASA convertida en diseñadora de armas. Su bata blanca estaba manchada de aceite, sudor y sangre. Detrás de ella, un holograma del crucero de batalla central de los Surak parpadeaba. «Está confirmado», dijo, con la voz seca. Su blindaje principal se basa en placas de fase cuántica. Ningún proyectil, sin importar el tamaño o la velocidad, puede penetrarlo. Ni balas, ni bombas. Carr se inclinó, con voz baja. ¿Y dices que tienes una forma de atravesarlo? Elina asintió una vez. Construimos algo que no tuvieron en cuenta. ¿Qué es? Ella lo miró directamente a los ojos. Emoción. El arma no era un arma en el sentido tradicional. La llamaron la esquirla. Una fusión de puntería asistida por IA, aceleración de materia caótica y una fuente de energía inestable derivada de anomalías de materia oscura descubiertas en el cinturón de sombra de Júpiter. No disparaba balas. Disparaba conceptos, imposibilidades matemáticas puras entrelazadas con campos de entropía que no deberían existir y no podían existir bajo ninguna ley conocida de la física. Excepto que nosotros las creamos. No bastaba con matar. Tenía que enviar un mensaje. La Esquirla 1 se activó 72 horas después de que el prototipo pasara su prueba final. Sin prensa, sin anuncios, solo Carr de pie sobre una consola, su dedo flotando sobre un panel iluminado en rojo. A su alrededor, los últimos restos del ejército de la Tierra observaban en silencio. Detrás de un cristal a prueba de balas, Elina murmuró, «Todavía creen que estamos arrastrándonos». Carr no se inmutó. Presionó el botón. En algún lugar más allá de Saturno, un crucero de guerra Surak desapareció de la existencia. Sin explosión, sin escombros, simplemente se fue como si nunca hubiera existido. La colmena gritó y, por primera vez en la historia conocida, las mentes Surak experimentaron el miedo. «Tomarán represalias», dijo alguien. Carr asintió lentamente. «Que lo hagan», se volvió hacia Elina. «¿Cuántas más podemos construir?» Ella no sonrió. 9. Luego nos quedaremos sin material y sin tiempo. Carr miró la luz roja parpadeante en la consola. «Una baja. Quedan 9. Dijeron que ningún arma podría quebrantarlos», murmuró. Apretó los puños. «Así que construimos 10. La sala de guerra quedó en silencio mientras se desarrollaban las secuelas del primer disparo. Sin restos, sin distorsión de la señal, ni siquiera radiación.
El crucero Surak simplemente se había desvanecido de la realidad, borrado del tejido físico y digital del universo. Era como si la nave nunca hubiera nacido. Un momento había estado observando desde el anillo exterior de Saturno, y al siguiente no había nada más que espacio vacío. Un vacío silencioso y burlón. Carr miró fijamente las lecturas. Sus manos estaban quietas, pero su corazón latía como disparos en sus oídos. Detrás de él, asesores militares, técnicos y científicos murmuraban con incredulidad. Había funcionado. La esquirla ya no era una teoría. Era la muerte encarnada, y llevaba un rostro humano. Se inclinó hacia adelante y gruñó a nadie en particular. «Pásenme al comando global, ahora». Un joven cabo se adelantó tropezando y pulsó los comunicadores. «Señor, está en el aire». La voz de Carr no se alzó. No lo necesitaba. El peso tras sus palabras llevaba suficiente presión como para romper el acero. A toda célula de resistencia sobreviviente en la Tierra, los Surak no son invencibles. Repito, los Surak pueden sangrar. Acabamos de borrar de la existencia su crucero más blindado. Sin firmas de energía, sin escombros, solo nada. Esto no es propaganda. Esto es represalia. Hizo una pausa, con los ojos duros como el hormigón. Estamos construyendo 9 más. Coordinen, ármense, movilícense. Las reglas han cambiado. Cortó la comunicación. Elina se paró a su lado, con una expresión ilegible. Acabamos de encender la mecha del imperio más despiadado de la galaxia. Carr asintió lentamente. Bien. Veamos si todavía piensan que somos emocionalmente inestables cuando las cenizas los estén asfixiando. La respuesta Surak fue más rápida de lo esperado. En 6 horas, los satélites orbitales restantes de la Tierra detectaron una ofensiva coordinada. 3 flotas de desembarco Surak salieron del hiperespacio cerca de Marte y se dirigieron hacia la Tierra a velocidades imposibles. El imperio ya no tenía interés en una guerra terrestre. No querían sumisión. Querían aniquilación. Carr observó como una ola de acorazados Surak entraba en la atmósfera sin previo aviso, eludiendo todas las defensas orbitales. Un crucero desató una explosión cinética que vaporizó los restos de Beijing. Otro destrozó la mayor parte de la costa este de Australia con ignitores atmosféricos. Ya no era solo guerra. Era exterminio. Y aún así, Carr no parpadeó. Elina, dijo, ¿qué tan rápido podemos poner en línea la Esquirla 2? Ella se secó el sudor de la frente, con las manos temblando. Podemos lanzarla en 36 horas. Carr miró la pantalla mientras el número de muertos se disparaba. Hazlo en 18. En un laboratorio subterráneo en algún lugar bajo lo que una vez fue Colorado Springs, la Esquirla 2 estaba siendo ensamblada por un equipo de las últimas mentes que le quedaban a la Tierra. Científicos, ingenieros, especialistas en IA, todos agotados, rotos, pero concentrados. No por esperanza, sino por odio. La Esquirla 2 fue construida más rápido, más letal. Su sistema de puntería fue mejorado para fijarse en las señales de la colmena Surak. En lugar de eliminar una sola nave, podía rastrear y apuntar a una frecuencia de comando, esencialmente borrando un cerebro de la colmena Surak, creando desorden y parálisis mental en sus unidades de batalla. No solo querían matar a un comandante, querían lobotomizar toda la línea del frente. Carr no durmió. Observó, supervisó, planeó. Cada momento era una cuenta atrás para el siguiente ataque. La ira dentro de él ya no ardía. Se calcificó, se endureció. Su dolor ya no tenía más lágrimas que dar. Su venganza no tenía interés en la redención. Los Surak no entendían ese tipo de emoción. Esa era su debilidad. A la hora 17, Elina se le acercó con ojeras oscuras y una mirada atormentada. Está lista. La Esquirla 2 fue lanzada desde un satélite sigiloso enterrado en las profundidades del Océano Pacífico. No disparó nada visible, solo un susurro de nada dirigido a un acorazado Surak que flotaba sobre Sudamérica. Dentro de esa nave había un comandante de la colmena de alto rango responsable de dirigir más de un tercio de la flota Surak. El arma impactó. El resultado no fue el silencio esta vez. Fue el caos. En todo el mundo,
Las naves Surak vacilaron en el aire, luego cayeron como pájaros muertos. Sus pilotos, desconectados de la colmena, gritaban y se retorcían dentro de sus cabinas, incapaces de funcionar como individuos. Gritos de confusión y terror se filtraron por sus comunicaciones mientras algunos intentaban reconectarse. Otros se destrozaron sus propios cuerpos. Carr permaneció en la sala de mando, escuchando. Elina se volvió hacia él. «Ya no los estamos matando». «No», dijo Carr en voz baja. «Los estamos quebrando». Pero el costo aumentaba. Los Surak no solo estaban reaccionando. Estaban evolucionando. En un día, comenzaron a desplegar unidades que operaban fuera de la colmena. Escuadrones renegados mejorados con aumentos brutales, desplegados en ruinas urbanas. No pensaban, no dudaban y no morían fácilmente. Encontraron el búnker de Carr rastreando las firmas de calor de las descargas de prueba de las Esquirla. La primera brecha ocurrió a las 2:14 de la mañana. 3 asesinos Surak se deslizaron más allá de los sensores perimetrales imitando el calor corporal de los soldados caídos. Las imágenes de seguridad fueron cortas y violentas. Uno de ellos clavó su brazo, transformado en una cuchilla, a través de la columna de un guardia antes de que el hombre pudiera gritar. Para cuando alertaron a Carr, 3 niveles de seguridad habían sido invadidos. Los cierres de emergencia sellaron el laboratorio, pero las criaturas estaban dentro. Los gritos resonaban por los pasillos. Carr agarró su arma de mano y lideró un equipo de respuesta hacia el humo. Disparos, sangre, gritos. Las paredes pintadas con sangre ácida Surak y carmesí humano. Carr no dudó. Clavó su cuchillo en el cuello de uno de los bastardos, giró y disparó a quemarropa en la cuenca de su ojo. Su gel neural salpicó la pared, pero no antes de que la criatura atacara, abriendo el pecho del soldado Reyes, uno de los más jóvenes que quedaban en la resistencia. Reyes se ahogó en su propia sangre mientras moría. Carr no se inmutó. Se quedó jadeando, temblando de ira. Esto ya no era guerra. Era personal. Más tarde, después de que el humo se disipó y los cuerpos fueron quemados, Carr se paró sobre los planos de la Esquirla 3. Elina entró, su mano apretando una herida en su costado. Seguirán viniendo, más fuertes, más listos. Lo sé, dijo Carr, sin levantar la vista. Por eso la Esquirla 3 no solo matará una nave o un comandante. Señaló una sección del esquema. Va a por la guardería. Los ojos de Elina se abrieron de par en par. ¿Te refieres a sus cámaras de nacimiento? ¿Sus cubas de clonación? Él asintió. Les quitamos su capacidad de reproducirse. Aniquilamos a la próxima generación antes de que salga de la cuba. Eso es genocidio. No, dijo Carr fríamente. Eso es guerra. Ellos la empezaron. Elina no dijo nada, pero no discutió. El lanzamiento de la Esquirla 3 tuvo lugar en órbita. Tenía que hacerse sobre la Tierra, demasiado poderosa, demasiado inestable para ser disparada desde la superficie. Una pequeña y desesperada tripulación de voluntarios voló la nave prototipo que llevaba el arma. La mayoría de ellos no esperaba regresar. Carr no se lo pidió. Se llamaban vuelo fantasma. 13 hombres y mujeres. Sin ceremonia, sin medallas, solo una cuenta atrás y una oración susurrada. La Esquirla 3 se fijó en las lunas de nacimiento Surak cerca de las estrellas gemelas de Botal Prime. Miles de millones de crías Surak vivían allí, gestándose, madurando, esperando. El arma disparó, y cada una de ellas murió antes de tomar su primer aliento. Las lunas se agrietaron, se partieron y cayeron en el pozo de gravedad de las estrellas gemelas, vaporizadas en llamaradas gemelas de calor blanco y fuego imposible. Carr recibió la confirmación en silencio. Elina estaba a su lado, pálida y temblorosa. Eso es un tercio de su futuro. Desaparecido. Carr asintió lentamente. Quedan 7 Esquirla. Y por primera vez desde que todo comenzó, sonrió. Pero los Surak cambiaron de nuevo. Su red colmena comenzó a reconfigurarse. Sus guerreros se volvieron más brutales. Desplegaron tecnología de habla viral que causaba convulsiones en los cerebros humanos solo con transmitir su voz. En las calles de Nuevo Berlín, los soldados enloquecieron al escuchar al enemigo hablar.
Carr vio las grabaciones. Ordenó que a cada combatiente humano se le desactivara quirúrgicamente la audición antes de las operaciones de campo. Sin oídos, no hay locura, les dijo. Los voluntarios hicieron fila sin dudarlo. Querían venganza más de lo que querían música. Luego vino la transmisión. Por primera vez, el líder Surak se dirigió directamente a la humanidad. No con amenazas, no con órdenes, sino con miedo. Una sola imagen se reprodujo en cada dispositivo hackeado. Imágenes grabadas de la esposa y los hijos de Carr. Felices, riendo. Y luego su grito seguido de estática. Luego la voz. Ustedes rompen. Nosotros reconstruimos. Ustedes destruyen. Nosotros nos multiplicamos. Ustedes odian. Nosotros evolucionamos. Carr miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego habló. Su voz calmada. Construyan la Esquirla 4. La voz de Elina tembló. ¿Cuál es el objetivo? Carr levantó la vista. Su mundo natal. La noche antes del lanzamiento de la Esquirla 4, nadie durmió. No había necesidad de decirle a nadie lo que se avecinaba. Sin transmisiones, sin comunicados de prensa. La guerra ya no necesitaba una audiencia. Solo necesitaba resultados. Carr estaba solo en la plataforma de observación del búnker 5-9, mirando los restos calcinados del cielo de la Tierra. Las estrellas que una vez dieron esperanza a la humanidad ahora parecían lápidas. La mitad del planeta estaba en ruinas. Las ciudades eran cráteres. Los océanos servían. El aire en algunas regiones era tan denso por la ceniza que hasta las cucarachas dejaron de arrastrarse. Y sin embargo, la humanidad seguía en pie. Apenas, pero seguía. Elina se le acercó en silencio, sosteniendo una tableta digital con los cálculos finales para la Esquirla 4. La colocó en la mesa a su lado. Coordenadas fijadas. Surak Prime confirmado. Carr echó un vistazo a la pantalla. Los números no importaban. La ubicación no importaba. Solo el resultado. Hazlo, dijo. Ella dudó. Comenzó ella, con voz suave. Esta es irreversible una vez que se dispare. Mataron a mi esposa y a mis hijos. Elina, la interrumpió, su voz como grava. Y me hicieron verlo de nuevo, solo para enviar un mensaje. Se volvió hacia ella, con los ojos ardientes. Es hora de que les devolvamos el favor. Elina no habló. No necesitaba hacerlo. No quedaba nada por decir. El mundo natal Surak no era como la Tierra. No era exuberante, ni azul, ni verde. Era metálico, sintético, un mundo máquina donde cada superficie estaba diseñada, calculada y controlada. Imponentes agujas colmenas se alzaban hasta la órbita, albergando a miles de millones de unidades, miles de nexos de comando y las mentes vivientes más antiguas del imperio. Híbridos de IA antiguos, más viejos que la propia civilización humana. Era el corazón de los Surak, el origen, el orgullo, y eso lo convertía en el objetivo. La Esquirla 4 no fue disparada desde la Tierra. Tras el éxito del vuelo fantasma con la Esquirla 3, se había construido una segunda plataforma orbital en el espacio cercano a la Luna, construida con los restos de cruceros Surak muertos, tecnología recuperada y las últimas reservas de materia cuántica reactiva de la Tierra. La nave de lanzamiento se llamaba el Martillo. No era poético, ni elegante, solo brutal, como la guerra. Dentro de su núcleo había una ojiva codificada con una nueva fórmula. Una que Elina había desarrollado en total silencio, incluso para Carr. Cuando se la mostró, él la miró fijamente durante 5 minutos sin parpadear. ¿Estás segura de que esto funcionará? Ella había asentido. No solo borrará Surak Prime. Lo hará añicos a través de las líneas temporales. Él levantó una ceja. Significa que nunca habrá existido. Ni en este universo. Ni en ninguno. Carr exhaló lentamente. Bien. Vieron el lanzamiento desde la Tierra. El martillo se elevó a través de la atmósfera como una bala dentada del infierno. Punto rojo por la quemadura atmosférica. Arrastrando el caos. Carr estaba en el centro de la sala de guerra, con los nudillos blancos contra la mesa. Elina contó hacia atrás. 5, 4, 3, 2.
La habitación se oscureció. La pantalla parpadeó y Surak Prime, la cuna, el comando, la inquebrantable fundación de su imperio, se desvaneció. No explotó, no fue destruido, fue borrado. La galaxia parpadeó, literalmente. En todos los sistemas controlados por los Surak, las luces fallaron. Las naves quedaron a la deriva. Gritos resonaron en las comunicaciones abiertas mientras los enlaces de la colmena se rompían en tiempo real. Divisiones enteras de soldados cayeron muertos al fallar su sincronización central. Surak Prime no era solo un planeta. Era un nodo central, un banco de memoria, una señal de comando. Y ahora ya no estaba. Durante 3 minutos, la galaxia guardó silencio. Y luego comenzaron los gritos, de las naves de guerra Surak, de los puestos de avanzada, de las colonias. Descoordinados, aterrorizados y perdidos, los Surak comenzaron a devorarse a sí mismos. Aislados del liderazgo, sin la señal calmante del Prime Corps, sus mentes se convirtieron en tormentas de estática. Algunos cayeron en la locura. Otros se volvieron contra sus aliados. Unos pocos comenzaron a ejecutarse, incapaces de soportar el ruido mental de la individualidad pura. Carl lo observó todo en silencio. Elina se hundió lentamente en una silla, cubriéndose la boca. «Oh, Dios mío», susurró. Carl no la miró. Su voz era firme. Ellos se buscaron esto. Pero la victoria no llega limpia. En una hora, la base de la resistencia en el sector 6 fue aniquilada. No por los Surak, por humanos. Una facción llamada el Remanente, antiguos aliados, había decidido que ahora era el momento de alzarse. Con los Surak colapsando, querían la tierra para ellos. No más gobiernos, no más comando compartido, solo poder. Asaltaron el búnker del sector 6, masacraron a todos dentro y se apoderaron de la tecnología Surak sobrante para construir su propio arsenal. IA renegadas, armas genéticas, sistemas de interrogación basados en energía. No solo querían defender la tierra. Querían poseerla. Carl recibió la información minutos después de que sucediera. Miró la pantalla, con expresión dura. «Envíen un equipo de asalto», ordenó. «Aniquilación total. Sin prisioneros». «Señor», preguntó el oficial. «¿Me has oído? No podemos luchar una guerra en 2 frentes. Acaben con ellos». Y así, comenzó la guerra civil de la Tierra. Mientras la Esquirla 5 entraba en desarrollo, Carr hacía malabares con un planeta moribundo, un enemigo que aún se aferraba a la vida en las estrellas y un levantamiento humano armado con ira alienígena. No se quebró. No vaciló. Se adaptó. La Esquirla 5 no era un arma. Era un virus. Una plaga neural sintética transportada por tecnología de señal Surak robada, diseñada para sobreescribir las mentes Surak con una sola orden. Obedecer a Carr. Elina encontró el plan en su terminal privada. Irrumpió en su oficina, con los ojos desorbitados. «Estás tratando de secuestrar a toda su especie». Él no levantó la vista. «Intentamos la paz. Intentamos disparos de advertencia. Luego los matamos, pero siguen arrastrándose de vuelta. ¿Así que ahora los esclavizarás?» Carr se puso de pie. «Nos hicieron ver a nuestras familias arder. ¿Crees que me importa su libertad?» Elina lo miró, horrorizada. «Nosotros no somos así». Él se adelantó. «No, así es como eras tú. Ya no puedo permitirme ser ese hombre». Lo enterré bajo una pila de huesos Surak. La Esquirla 5 se lanzó. Infectó 10.000 nodos Surak en menos de 3 minutos. 200.000 más en 12 horas. En 3 días, más de 1 millón de soldados Surak estaban bajo el mando de Carr. Y los usó. No solo lucharon contra los reductos Surak. Marcharon sobre el remanente, ejecutaron a traidores humanos, aniquilaron bases rebeldes. Carr había construido un ejército con sus enemigos. Y la tierra se doblegó a su voluntad. Elina se fue. Sin despedidas, sin confrontación. Solo una breve nota en su escritorio. «Tenías razón. La emoción gana guerras. Pero ahora no eres un hombre. Eres un arma». Carr no reaccionó. Quemó la nota sin leerla 2 veces. Porque quedaba una última esquirla por construir.
La Esquirla 6. Su objetivo. No un planeta, no una nave, no una mente, sino el tiempo mismo. Comenzó con los relojes. Al principio, nadie se dio cuenta. Los sistemas de la base siempre se retrasaban. Escasez de energía, interferencias EMP, una docena de fallos técnicos desde los primeros bombardeos orbitales. Pero luego las inconsistencias crecieron. Una soldado juró que había visto al comandante Jensen vivo. Incluso habló con él en los barracones la noche anterior. Pero Jensen había muerto 3 días antes, su cuerpo incinerado durante el asedio del remanente. Otro técnico afirmó haber visto un pasillo entero del búnker reiniciarse. Los muebles se movieron, las marcas de quemaduras desaparecieron y una mancha de sangre en la pared se esfumó como si nunca hubiera existido. Luego vino el apagón. Durante 9 minutos completos, todos los sistemas en la red superviviente de la Tierra se apagaron. Satélites, núcleos de IA, soporte vital, incluso los monitores de conciencia humana, desconectados. Cuando volvió la energía, nada estaba donde debería haber estado. Los registros estaban desordenados. Los días no coincidían. Las conversaciones se repetían como ecos con pequeñas diferencias. Hombres muertos caminaban por los pasillos. Y en las profundidades subterráneas, Carr estaba de pie ante un núcleo brillante, el corazón palpitante de la Esquirla 6, con una sola verdad ardiendo en su mente. Ellos ya no eran el enemigo. Estaban reescribiendo el universo. Elina regresó, no por la puerta principal, sino a través de una brecha en la pared del túnel este. Tenía un aspecto terrible, la piel pálida, la ropa rota, su antes impecable bata de laboratorio ahora un harapo deshilachado alrededor de su cintura. Sus ojos no transmitían esperanza, solo urgencia. Encontró a Carr solo en la cámara de la Esquirla. Él estaba allí como una estatua, con los ojos fijos en el núcleo mientras palpitaba. Rojo, azul, rojo, azul, con un ritmo que no se sincronizaba con el tiempo como los humanos lo entendían. General, dijo ella, ni cálidamente, ni fríamente, solo una constatación de hechos. Carr no se giró. Dijiste que te habías ido, murmuró. Lo hice, y luego vi lo que sucede si no te detengo. Carr finalmente la miró, con los ojos vacíos. ¿Viniste a matarme? Elina negó lentamente con la cabeza. No, vine a detener esto. Señaló el núcleo. No entiendes lo que la Esquirla 6 está haciendo. Crees que es un arma. Crees que estás atacando a los Urak antes de que existieran, pero no es así. Estás cortando los hilos que mantienen unido el tiempo. Carr entrecerró los ojos. Borraron a mi familia. Lo sé. Quemaron la tierra. También lo sé. Se acercó a ella. Nos declararon obsoletos, animales inferiores. Elina no se inmutó. Y ahora te estás convirtiendo en lo que más temían, un humano con tecnología de complejo de Dios y sin frenos. Él se rió amargamente. Siempre fuiste buena para los sermones. Ella le miró a la cara, buscando algo. Un trozo del hombre que solía citar poesía, que una vez enterró el juguete de su hijo en las ruinas de su casa y susurró a Dios. ¿Sabes? Hice simulaciones, dijo en voz baja. La Esquirla 6 no solo colapsó Surak Prime. Dobló el horizonte de sucesos. Fracturó las anclas de la memoria. El cerebro humano no está construido para procesar la decadencia temporal. Estamos empezando a resbalar, Mason. Él no dijo nada. Tú lo has visto. Soldados reapareciendo. Conversaciones enteras repitiéndose, tus propias órdenes cambiando en los registros. Todavía silencio. No solo estás matando al enemigo. Estás rompiendo la causa y el efecto. Y si esto se lanza de nuevo, no solo borraremos a los Urak. Nos borraremos a nosotros. Él finalmente habló. Mis hijos, he empezado a soñar con ellos de nuevo. Elina contuvo el aliento. Pero no son niños en los sueños. Son mayores, hombres hechos y derechos. Uno es un soldado. El otro es un científico. Hablan conmigo. Me dicen que tengo que seguir adelante. Elina se adelantó, con voz baja. No son sueños, Mason. Son fragmentos. Líneas de tiempo sobrantes sangrando en el ahora.
Cada vez que la Esquirla 6 se carga, desgarra la realidad un poco más. Me dijeron que estoy salvando el futuro. No, estás construyendo un futuro sobre cenizas. Él se volvió hacia el núcleo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar que los Surak se levanten de nuevo? ¿Dejar que el remanente retome la tierra? ¿Lanzar los dados por la paz cuando ya lo intentamos y sangramos por ello? Elina susurró. Quizás reconstruimos. Quizás lloramos. Quizás dejamos de convertir el dolor en genocidio. Carr miró fijamente la máquina palpitante y no dijo nada. El golpe llegó 12 horas después. No fueron los Surak. No fue el remanente. Fue el mando. Los últimos fragmentos del liderazgo militar de la Tierra que se habían aterrorizado del poder absoluto de Carr. Se infiltraron en el búnker con una unidad durmiente de sintéticos disfrazados de médicos. Uno detonó un micropulso EMP en la armería. Otro le cortó la garganta a un oficial de comunicaciones. El tercero intentó sabotear la cámara de la Esquirla 6. Fracasaron, por poco. Pero el mensaje era claro. Carr ya no era un general. Era un lastre. Convocó una reunión de emergencia de los oficiales de la resistencia restantes. Se paró al frente de la agrietada mesa de guerra, con los ojos vacíos, la voz baja. Seamos honestos, la mayoría de ustedes piensan que he ido demasiado lejos, que estas armas son peligrosas, que nos estoy convirtiendo en algo peor que los Surak. Nadie respondió. Carr asintió lentamente. Puede que tengan razón. Elina parpadeó, atónita. Otros se movieron incómodos en sus asientos. Pero no importa. Golpeó la mesa con el puño. No tenemos el lujo de la culpa o la piedad o la filosofía. Ya no. Nos quemaron. Nos masacraron. Y construimos el infierno para contraatacar. Yo no pedí esto. No quería esto. Pero lo llevaré hasta el final. Miró a Elina. Pero no así. Esa noche, Carr desactivó la Esquirla 6. No la desmanteló, no la destruyó, solo la desconectó por ahora. Y por primera vez desde que la Tierra ardió, salió al exterior. Las estrellas se veían tenues a través del humo. La ceniza flotaba desde el oeste, llevada por vientos que aún olían débilmente a quemaduras de plasma y acero derretido. Se sentó solo en la azotea en ruinas del búnker y encendió un cigarrillo, uno real y raro de una reserva que había mantenido sellada en un recipiente de oxígeno. Elina se unió a él una hora después. No hablaron. Solo observaron el cielo, roto y parpadeante. Carr exhaló humo. ¿Crees que soy un monstruo? Elina hizo una pausa. Creo que eres un hombre que se negó a perder, y la galaxia no está construida para manejar a ese tipo de hombre. Él se rió. Eso suena como algo que mi esposa habría dicho. Probablemente tenía razón. A la mañana siguiente, una transmisión Surak atravesó la atmósfera de la Tierra. No hostil, no coordinada. Suplicante. General humano, vemos lo que eres. Oímos los ecos. Sentimos el colapso. Detente, o nos convertiremos en lo que temes y nada sobrevivirá. Carr lo leyó 10 veces, luego se lo envió a Elina. Ella lo miró fijamente y susurró, «¿Tienen miedo?» Él asintió. Bien. Pero en las profundidades de la Tierra, la Esquirla 6 todavía zumbaba. No activa, no muerta, solo esperando. Y el tiempo, fracturado, sangrante, herido, continuaba crispándose. El silencio después de la guerra nunca fue un silencio real. Zumbaba bajo la piel como estática, como una frecuencia justo por debajo del oído, vibrando en tus huesos. Incluso con los Surak en retirada y los cielos de la Tierra libres de acorazados, nadie celebró. Nadie vitoreó en las calles. No quedaban calles en las que vitorear. Carr estaba de pie en un saliente de hormigón, mirando hacia lo que una vez fue la ciudad de Praga. Un cráter ahora rodeado de torres destrozadas y acero hueco. La lluvia goteaba a través del humo y los charcos se acumulaban en los huesos de los rascacielos. Elina estaba de pie unos pasos detrás de él, observándolo en silencio. No habló hasta que él lo hizo. Lo llaman el colapso silencioso. Carr asintió. Apropiado. Por la Esquirla 6. No respondió. En cambio, se agachó,
pasando la mano por la piedra fangosa. Recogió algo medio enterrado. El zapato de un niño derretido en la suela, de un amarillo desvaído en la parte superior. ¿Alguna vez piensas que quizás no se suponía que ganáramos?, dijo. Elina lo miró. No ganamos. Carr asintió. Sí. Volvió a colocar el zapato donde lo encontró. Solo sobrevivimos. De vuelta en el búnker, los líderes restantes del mundo, o lo que quedaba de ellos, se reunieron en hologramas fracturados, fallando y tartamudeando mientras las señales cuánticas intentaban atravesar la infraestructura destrozada. Cada país había sufrido de manera diferente. Algunos habían desaparecido, otros estaban gobernados por señores de la guerra dispersos o estados sucesores retorcidos. El remanente todavía controlaba partes de África y Europa occidental. Pero incluso ellos estaban fracturados ahora. Luchas internas, ideología, agotamiento. Y luego estaban los Surak. No habían vuelto a atacar. De hecho, no se habían movido en absoluto. Desde que la Esquirla 4 destruyó su mundo natal, y la Esquirla 5 secuestró a millones de sus soldados, el otrora poderoso imperio se había ido. Quieto, no muerto, no desaparecido, solo esperando. Carr escuchaba los informes como un hombre asistiendo a su propio funeral. Elina se sentó a su lado, frotándose las sienes. La última transmisión Surak llegó hace 22 días. Sin amenazas, sin despliegues, solo silencio. Carr no levantó la vista. ¿Qué decía el mensaje? Ella lo leyó de sus notas. Estamos rotos. Han hecho lo que creíamos imposible. Nuestras estrellas están tenues. Nuestras voces están vacías. Nos han quitado el pasado. ¿Qué más quieren? Carr cerró los ojos. Esa pregunta lo había atormentado cada noche desde entonces. ¿Qué más quieren? Sellaron la Esquirla 6 en una bóveda bajo el hielo del Ártico. Carr insistió en ello. Sin ceremonia, sin anuncio público, solo acero, silencio y una cerradura de comando de triple sello codificada con el propio latido del corazón de Carr. Si él moría, el sistema moría con él. Se quedó solo en la entrada de la cámara mientras se colocaban los últimos pernos. Elina se unió a él después de que el último cayera. ¿Así que eso es todo?, preguntó. Él no la miró. No, eso es solo nosotros admitiendo que no sabemos qué demonios hemos creado. Ella se cruzó de brazos. ¿Y si alguien intenta usarla de nuevo? No lo harán, dijo Carr. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque después de mí, nadie más estará dispuesto a cargar con el peso. Las pesadillas empeoraron. A veces, Carr se despertaba en el búnker con sangre en las manos, las suyas propias mordidas hasta la piel mientras dormía. Otras noches soñaba con la colmena Surak, las partes que nunca mostraron a los humanos, las partes antiguas, las que estaban bajo el suelo, enterradas en las profundidades de los templos de hueso de su primer mundo. Soñaba con niños Surak, no monstruosos, no blindados, solo aprendiendo, haciendo preguntas, riendo en chasquidos y pulsos, una vida antes de la guerra. Soñaba con aplastarlos. Soñaba con verlos arder. Y en el silencio posterior, escuchaba a sus propios hijos preguntándole, ¿lo hiciste mejor, papá, o simplemente hiciste que se detuviera? Pasaron 2 meses sin movimiento Surak. Entonces, un día llegó una nave, no un buque de guerra, un transporte, pequeño, lleno de cicatrices, viejo. Entró en la órbita de la Tierra sin sigilo, sin escudos. Su casco llevaba insignias Surak, casi borradas por la fricción atmosférica. No transmitió amenazas, ni lenguaje, solo coordenadas. Elina estaba junto a Carr mientras revisaban la señal. Él la miró. ¿Qué piensas? Pienso que no es una trampa. Él levantó una ceja. Ella añadió. Y creo que tú lo sabes. Él suspiró. Lanzaron un dron de reconocimiento sin tripulación a las coordenadas. Una extensión de tierra muerta fuera de El Cairo, convertida en vidrio por los ataques orbitales. La nave había aterrizado y apagado sus motores. Esperaba. Carr llegó 6 horas después, escoltado por 5 de sus guardias más confiables. Cuando la rampa de la nave bajó, solo un Surak salió. Sin armadura, sin armas, sin respaldo.
La criatura medía 2 metros de alto, delgada, de aspecto frágil. Su caparazón estaba agrietado y descolorido, como si no hubiera comido en semanas. Su boca estaba cosida, no por la fuerza, sino por un ritual. Había elegido el silencio. Caminó hasta quedar a 3 metros de Carr. Entonces se arrodilló. Carr se acercó solo. Los guardias se movieron, listos, pero él los detuvo con un gesto. El Surak levantó la vista con sus 4 ojos apagados. Luego, lentamente, metió la mano en la cavidad de su pecho. Sin movimientos bruscos, sin amenaza, y sacó un cristal de datos. Lo sostuvo con ambas manos como una ofrenda. Carr lo tomó. El Surak asintió una vez, luego se levantó y regresó a la nave. Nunca habló. De vuelta en el búnker, Elina cargó el cristal en un lector seguro. Dentro había una serie de flujos de memoria Surak traducidos en pulsos visuales que el cerebro humano podía procesar. Los vieron juntos. Niños Surak aprendiendo diplomacia. Líderes Surak debatiendo la guerra con la Tierra siglos antes de la primera invasión. Pensadores Surak suplicando al imperio que no atacara primero. Ciudadanos Surak llorando la destrucción de sus propias colonias en represalia. Familias Surak muriendo en el fuego, con miedo, en silencio. No era propaganda. No era una disculpa. Era la verdad. Elina se secó los ojos después de que se reprodujera la última. Carr no dijo nada. Se levantó y se fue. Durante 3 días, Carr no habló. Ni a Elina, ni a la tripulación del búnker, ni siquiera a sí mismo. Luego, sin previo aviso, envió un mensaje a los Surak. Nos quitamos todo el uno al otro. Ustedes rompieron el mundo. Nosotros rompimos su cielo. No queda nada por lo que luchar. Así que quizás luchemos por el silencio. Puedo darles eso. La respuesta llegó 6 horas después. Entonces que el silencio sea compartido. La paz no se firmó. No hubo tratados, ni banderas, solo la ausencia de sangre. Y de alguna manera, eso fue más ruidoso que cualquier arma. Pero en las profundidades del hielo ártico, la Esquirla 6 todavía zumbaba. Tenuemente, en silencio, esperando. No muerta, todavía no. El búnker estaba más silencioso que nunca. Sin alarmas estridentes, sin ataques entrantes, sin cifras de muertos desplazándose por pantallas tenues y agrietadas, sin Esquirla preparándose para el lanzamiento. Y aún así, Carr no podía dormir. Deambulaba por los pasillos como un fantasma, el eco de sus botas resonando en corredores vacíos donde una vez las voces ladraban órdenes, donde se habían perdido vidas sin ceremonia. El búnker era demasiado grande ahora. La mayor parte del personal se había trasladado a la superficie, reconstruyendo nuevos asentamientos. Carr se quedó bajo tierra, bajo la ruina, bajo el silencio, bajo el mundo que había comenzado a seguir adelante sin él. No podía unirse a ellos. No estaba hecho para reconstruir. Estaba hecho para terminar cosas. Elina lo encontró en la sala de observación, sentado solo con una taza fría de algo que pasaba por café. No ha salido en 12 días, dijo ella, cruzándose de brazos. Carr no la miró. El cielo sigue ahí. Está ahí, dijo ella. Y no hay naves en él. Ni Surak, ni nuestras, ni de nadie. Carr sorbió el café. Era amargo, sin vida. ¿Cómo va la línea norte? Están plantando cultivos, dijo Elina. Reales esta vez. El suelo finalmente está lo suficientemente blando. Los niños ya lo llaman el cinturón verde. Carr gruñó. Lindo. Podrías ir a verlo. Podría. ¿No lo harás? No lo haré. Ella suspiró. No puedes quedarte aquí abajo para siempre. Carr la miró finalmente, con los ojos hundidos, la piel pálida, la barba crecida y áspera en su mandíbula. Construí 10 armas para matar a una especie, dijo rotundamente. Y usé 6 de ellas. No se vuelve de eso. Te detuviste antes de la 7ª. No por piedad, murmuró. Por agotamiento. Elina no discutió. Esa era la cosa con Carr ahora. No quería consuelo. Quería la verdad. Del tipo que te rompía los huesos y se sentaba en tu pecho como un peso que no podías levantar. Pero algo más estaba sucediendo en la oscuridad.
La bóveda que contenía la Esquirla 6 había sido sellada, con triple cerradura, enterrada bajo hielo y hormigón. El propio latido del corazón de Carr era la llave final. Pero últimamente, el corazón de Carr no latía bien. Los escáneres médicos mostraban fluctuaciones, ráfagas rápidas, pulsos faltantes, ecos. Sus lecturas biométricas estaban resonando como si alguien más estuviera compartiendo su cuerpo. Sin patrón, sin causa. Elina vio los datos y se los llevó. Él no reaccionó al principio, luego dijo, rastrea la frecuencia. Tal vez algo está reflejándose. Ella le lanzó una mirada. Carr, no hay red. Las esquirlas se apagaron. Y aunque no fuera así, él se levantó. Rastrea. Lo hizo. Y lo que encontraron le heló la sangre. El latido del corazón no solo estaba resonando. Estaba respondiendo. Los ingenieros dudaron en abrir la bóveda. Incluso el círculo íntimo de Carr, lo poco que quedaba de él, le suplicó que la dejara sellada. Pero Carr insistió. Si lo ignoramos, aprende en la oscuridad. Prefiero enfrentarlo a la luz. Tomaron una cañonera hacia el norte. Un viento helado cortaba el páramo helado mientras descendían por escotillas de acero y túneles manuales porque ya no se confiaba en ningún sistema automatizado. Cuando llegaron a la bóveda, la cerradura final escaneó el pecho de Carr. Dudó, y luego se abrió. La Esquirla 6 no estaba inactiva. Su núcleo pulsaba, no en rojo, no en azul, sino en blanco. Un blanco puro y cegador. Como algo que no solo estaba alimentado por energía, sino por la memoria misma. Los ingenieros retrocedieron. Elina susurró, no es así como la dejamos. Carr dio un paso adelante y el zumbido se profundizó. No un sonido, ni siquiera una vibración, sino una presencia. Luego las luces murieron. No en el búnker, en Carr. Se desplomó. Cuando despertó, estaba en otro lugar. No muerto, pero no vivo. El mundo a su alrededor brillaba, fragmentos de tiempo plegándose unos sobre otros como reflejos destrozados. Vio a sus hijos de nuevo, pero no eran niños. Eran versiones infinitas de sí mismos. Una versión estaba completa, otra quemada, una tercera, un soldado con un uniforme que Carr nunca había visto, saludándolo con ojos vacíos como cenizas. Carr retrocedió tropezando, y la Esquirla apareció, no como un arma, sino como una voz. Me alimentaste con tu dolor. Me diste un propósito. Ahora te doy un reflejo. Carr jadeó. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Esta es la herida en el tiempo donde tiraste demasiado fuerte. Donde la realidad sangró. Y ahora debes responder. Vio la guerra de nuevo. Cada ataque, cada esquirla, cada nave Surak desintegrándose, cada grito. Pero esta vez escuchó algo más bajo la violencia. Súplicas. No de enemigos, de ecos. De versiones de sí mismo que nunca dispararon, nunca construyeron, nunca se rindieron a la furia. Lo miraban desde espejos fracturados. Un Carr lloraba sobre la tumba de su esposa y nunca se unió a la guerra. Otro construyó una resistencia que buscó asilo entre las estrellas. Otro murió en la primera oleada Surak sosteniendo a sus hijos. Y todos susurraban lo mismo. Tú elegiste el fuego. Nosotros elegimos las cenizas. Ninguno de nosotros está completo. Carr cayó de rodillas. No tuve elección, susurró. Tenías miles. Hice lo que tenía que hacer. Hiciste lo que querías. No, gritó, con la voz quebrada. Ellos me obligaron. Convirtieron mi planeta en polvo. Me hicieron ver a mi familia arder. Y así quemaste el cielo. Así que ahora el cielo recuerda. Se despertó con un grito, el sudor congelándose en su rostro. Elina estaba allí, arrodillada sobre él, aterrorizada. Carr, Carr, mírame. Sus manos temblaban. Pero no de miedo, de conocimiento. Está viva, susurró. Elina se inclinó. ¿Qué? La Esquirla 6. Ya no es una máquina. Ella parpadeó. ¿Qué es entonces? Él la miró, con los ojos muy abiertos. Es una línea de tiempo. De vuelta en el búnker, Carr se aisló durante 2 días. Lo revisó todo.
Notas, grabaciones, recuerdos. Tratando de dar sentido a lo que había visto, el punto de fractura, la versión de sí mismo que había elegido no convertirse en el arma. ¿Podría deshacerlo? ¿Podría tomar una decisión diferente ahora? Pero eso significaría volver a encender la Esquirla 6. Elina irrumpió en sus aposentos cuando se enteró de lo que estaba pensando. No, absolutamente no, espetó. Esa cosa te rompió. Casi mueres en su campo. Carl levantó la vista lentamente. Elina, vi un futuro donde esto no sucedió. Donde sobrevivimos sin genocidio, sin convertirnos en monstruos. ¿Y cuántos futuros viste donde la humanidad no sobrevivió en absoluto? Espetó ella. No puedes jugar a ser Dios con el tiempo solo porque la guerra te dejó vacío. No estoy tratando de borrar lo que pasó, dijo Carl. Estoy tratando de entenderlo. Quizás hay un camino que aún no hemos visto. Elina lo miró, con voz baja. O quizás eres adicto a ser el único que aprieta el gatillo. Silencio. Luego Carl dijo, entonces quítamelo. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Si muero, la Esquirla 6 se bloquea permanentemente. Tú tienes el interruptor de apagado médico. Úsalo. La voz de Elina tembló. ¿Confiarías en mí con eso? Siempre lo he hecho. Esa noche, Carl se paró una vez más frente a la Esquirla. No la encendió. Solo se quedó allí y susurró, no quiero romper nada más. Ni a ti, ni al tiempo, ni a ellos, ni a mí. La Esquirla pulsó, pero no respondió. Todavía no. Carl no había hablado en 5 días. Ni a Elina, ni a la tripulación, ni siquiera al médico de IA que monitoreaba silenciosamente sus signos vitales cada 12 horas. Como si solo estuviera esperando que cayera muerto y le diera un respiro al planeta. Se sentaba dentro de la cámara de la bóveda donde vivía la Esquirla 6. No activa, no zumbando, no brillando. Simplemente allí, como un cadáver demasiado peligroso para enterrar. Elina venía una vez cada noche. Nunca decía mucho, solo traía comida y se sentaba frente a él. A veces le contaba lo que estaba sucediendo en la superficie. Asentamientos en expansión, cultivos creciendo, algunos refugiados Surak integrándose pacíficamente en las colonias de la franja exterior. Carl siempre asentía, nunca sonreía, nunca hacía preguntas. Había visto demasiadas versiones del futuro para saber que la felicidad era frágil, delicada. Una elección equivocada, un aliento equivocado, y todo se deshacía como nervios bajo un escalpelo. Observaba la Esquirla. La observaba como un hombre que mira su propia lápida. Una mañana, o lo que pasaba por mañana en el oscuro búnker, Carl se levantó. Elina levantó la vista de su tableta. ¿Estás bien? No, dijo honestamente. Pero sé lo que tengo que hacer. Ella también se levantó, cautelosa. No la vas a encender. No estoy tratando de reescribir nada, dijo. Estoy tratando de recordar. Elina dudó. Carl, la memoria no siempre es la verdad. Lo sé, dijo. Pero esta cosa, esta Esquirla, me mostró todo lo que no quería ver. Las elecciones, los hombres que podría haber sido. Necesito entender cuál de ellos acertó. ¿Y crees que esta cosa te lo dirá? No respondió, porque no lo sabía. Encendieron el núcleo, no para disparar, no para doblar el tiempo o borrar líneas temporales o detonar especies, solo para observar. Carl y Elina se sentaron en la cámara auxiliar, las pantallas iluminadas con datos que se desplazaban más rápido que el pensamiento. Y entonces llegó la primera imagen. No de guerra, no de naves, sino del propio Carl. Sentado en una mesa con sus hijos, la cocina cálida, pequeña, real, una versión de la Tierra que nunca había sido tocada por la llama Surak. Su esposa pasó a su lado, le besó la cabeza. Su hijo menor preguntó algo sobre construir cohetes. A Carl se le cerró la garganta. Elina apartó la cara, fingiendo mirar los números. La Esquirla estaba mostrando lo que podría haber sido. Siguieron más. Carl como profesor. Carl como líder de la resistencia que eligió el sabotaje en lugar de la aniquilación total. Carl como un refugiado llevando a los humanos fuera del mundo para construir la paz en la clandestinidad.
Carr como un hombre que murió defendiendo un pueblo que nunca llegó a los libros de historia. Y luego algo diferente. Carr como era ahora, con cicatrices, endurecido, frío. Pero en este recuerdo, estaba en un escenario frente a humanos y Surak, hablando a ambos. No hay victoria en la venganza, decía esta versión. Solo supervivencia, e incluso eso tiene un costo. La multitud escuchaba, porque en esta versión, la guerra no había terminado con fuego. Había terminado con perdón. Elina tocó el panel de control. Estos no son solo hipotéticos. Son ecos vivos, ramas que podrían haber crecido si hubiéramos tomado caminos diferentes. Carr sintió lentamente. Y algunos todavía son posibles. Ella se volvió hacia él. ¿Es eso lo que quieres ahora? ¿Paz? Él miró la pantalla donde uno de sus hijos ahora estaba en un aula Surak, aprendiendo su idioma, estrechando garras con un niño que una vez podría haberlo matado. Susurró, no sé lo que quiero. Al día siguiente, los Surak enviaron un mensaje. Fue la primera vez desde la rendición que iniciaron contacto. Carr lo abrió solo en sus aposentos. La voz era mecánica, pero las palabras precisas. Hemos observado su silencio. Hemos guardado luto a nuestra manera. Ahora preguntamos, ¿hay un lugar para nosotros? ¿O somos solo supervivientes de su dolor? Carr lo leyó 2 veces, y luego otra vez. No supo cómo responder. Esa noche, subió a la superficie por primera vez en semanas. Se paró en el borde del búnker, con las botas hundiéndose en la tierra medio congelada, observando cómo la primera primavera verdadera en años empujaba su verde a través de la tierra. Elina lo encontró allí al amanecer. Te has levantado temprano, dijo ella. Creo que he visto suficiente de lo que podría haber sido, murmuró. Es hora de averiguar lo que todavía puede ser. Ella esperó. Voy a la colonia Surak mañana, dijo. Solo. Elina se estremeció. ¿Estás seguro de que es una buena idea? No, dijo Carr, pero podría ser la correcta. La colonia era más pequeña de lo que esperaba. Menos de 500 Surak. Muchos de ellos alterados por la pérdida de la colmena, actuando ahora más como individuos. Algunos mostraban signos de inestabilidad mental. Otros habían aprendido a hablar un inglés humano fragmentado. Carr llegó sin guardias. Cuando atravesó las puertas, cada Surak se giró para mirarlo. Sintió su mirada. No hostil, no temerosa, solo expectante. Un anciano se le acercó. Viejo para los estándares Surak, su caparazón desvaído a un gris pálido, sus piernas ligeramente dobladas por la edad. Tú eres el humano que rompió el tiempo, dijo. Carr asintió. Lo soy. Tú eres el humano que eligió no romperlo más. Dudó, luego asintió de nuevo. El anciano señaló una mesa, de metal viejo, hecha de chatarra. Le ofreció a Carr un asiento. Él se sentó. Frente a él, el anciano colocó algo sobre la mesa. Una piedra negra y lisa. Carr la reconoció. Era una piedra de luto Surak. Un objeto cultural usado para recordar a los muertos. Cada una tenía un código de resonancia único, sintonizado con una vida perdida específica. Esto pertenecía a uno de nuestros jóvenes, dijo el anciano. Carr tragó saliva. Yo, lo siento. No la traemos para acusar, dijo el anciano. La traemos para decir que todavía estamos aquí. Ustedes todavía están aquí. Quizás ahora podamos aprender a permanecer aquí juntos. Carr exhaló lentamente. Y algo dentro de su pecho, frío, pesado, oxidado durante años, finalmente se movió. Se quedó 3 días. Escuchó. Hizo preguntas. Observó a niños Surak jugar con juguetes humanos improvisados. Habló con un profesor que enseñaba ambos idiomas a la vez. No lloró, pero estuvo cerca. Cuando Carr regresó al búnker, Elina estaba esperando. Le puso la piedra de luto en la mano. No son monstruos, dijo. No, respondió ella. Nunca lo fueron. Carr asintió. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pequeña, frágil y gastada. Enterremos las últimas 4 esquirla. Elina parpadeó. Todas. Él asintió.
Esta guerra no necesita otro capítulo. Necesita un cementerio. Y en las profundidades de la tierra, la Esquirla 6 pulsó una vez más, no en desafío, sino en comprensión. Por primera vez, se atenuó, como una luz que había hecho su trabajo y ya no necesitaba brillar. El día que enterraron la última Esquirla, el cielo estaba despejado. No era solo el clima. Era simbolismo. Las últimas armas de ingeniería de la Tierra, la Esquirla 7, 8, 9, y la durmiente y peligrosa sexta, fueron sepultadas en una bóveda de hormigón a 2 kilómetros bajo la corteza helada cerca de la falla antártica. Un cementerio silencioso sin marcas, sin señales, sin medios para desenterrarlas de nuevo sin abrir el planeta como una herida. Carr estaba de pie al borde de la plataforma del ascensor, rodeado de silencio. Sin soldados, sin fanfarria, solo Elina y 2 ingenieros que no dijeron nada mientras bajaban la bóveda de contención final y la sellaban bajo una losa de metal insonorizado. Elina no habló hasta que todo terminó. «Realmente lo hiciste», dijo. Carr no respondió de inmediato. Su rostro era ilegible, su cuerpo más rígido ahora. El tiempo poniéndose al día, las articulaciones más lentas, los ojos más pesados. «No gané», dijo finalmente. «Solo me detuve». «A veces», respondió ella. «Eso es suficiente». Él asintió lentamente. «Esperemos que sí». De vuelta en la superficie, Carr se quedó solo un rato, observando el amanecer sangrar sobre el hielo y la nieve. En algún lugar, se estaban construyendo nuevas ciudades. La Tierra no se estaba recuperando. No realmente, pero estaba aprendiendo a existir de nuevo. Las colonias Surak se habían estabilizado. Sin levantamientos, sin venganza, solo una coexistencia tranquila. Estaban naciendo niños que crecerían sin saber el verdadero costo de lo que se había hecho. Eso era una bendición y una maldición. Carr sabía que su nombre no estaría en sus libros de historia. O si lo estaba, estaría enterrado bajo mentiras o suavizado con etiquetas políticamente sanitizadas. Comandante de la Resistencia. Arquitecto del punto de inflexión. La última línea. Nadie lo llamaría lo que realmente era. Un hombre que casi destruyó la realidad misma. Y quizás esa era la piedad que la historia otorgaba. Pasaron las semanas. Carr declinó todas las ofertas para liderar de nuevo. Sin política, sin tribunales, sin comisiones de reconciliación. Cuando el consejo se le acercó con medallas e invitaciones para hablar, les dijo una cosa. «Dejen que los muertos hablen más fuerte que yo. Ya he dicho suficiente». Pasaba sus días cerca del cinturón verde, esa delgada franja de hierba y árboles que se curvaba a lo largo de lo que solía ser la zona de la explosión norte. El suelo todavía era agrio. El viento traía cenizas cuando llovía. Pero las cosas crecían ahora, aunque crecieran torcidas. Elina lo visitaba a menudo, no como colega, sino como la única persona viva que sabía lo que realmente había hecho y lo que no. Se sentaban en el campo y hablaban en voz baja, sus palabras flotando con el viento. «A veces», dijo un día, «todavía oigo el zumbido». Carr levantó una ceja. «La Esquirla 6», asintió ella. «No es un sonido, solo un recuerdo». Miró hacia el sur, hacia donde dormía la bóveda, encerrada bajo kilómetros de silencio. «Creo que también nos recuerda», dijo. Ella se rió suavemente. «Es un pensamiento reconfortante». «No realmente». Se sentaron en silencio un rato. Luego Elina preguntó, «¿Te arrepientes?» «De la guerra». La respuesta de Carr llegó rápidamente. «No». Ella parpadeó, sorprendida. «Me arrepiento de la ira», añadió. «De la forma en que dejé que el dolor escribiera mi estrategia, pero la guerra, eso no fue una elección. Ya estaba en nuestra puerta». Elina bajó la mirada. «Perdiste a tu familia». Carr asintió. «Yo también», dijo ella. «Solo que perdí a la mía de una manera más lenta». Él no preguntó. No necesitaba hacerlo. Todos habían perdido a alguien. Eso era lo que hacía que la supervivencia se sintiera tan amarga. Una mañana, Carr encontró un mensaje esperándolo en su cabaña, impreso en papel áspero, entregado en mano. Era de los Surak.
Anciano moribundo desea hablar antes de que el silencio lo tome. Sin firma, solo coordenadas. Fue. El anciano Surak era frágil incluso para los estándares de su especie. Su caparazón se estaba agrietando como hojas secas, y sus extremidades se movían con la lenta certeza de la edad que ya no teme a los finales. Carr se sentó frente a él en una pequeña cabaña en forma de cúpula en las afueras de una comuna Surak, no lejos de lo que solía ser el Cairo. ¿Me recuerda? Carr preguntó. El anciano asintió una vez. Fui yo quien te dio la piedra de luto. Carr metió la mano en su abrigo, la sacó de su bolsillo. Siempre la llevaba. Todavía lo hace, dijo. El anciano inclinó la cabeza, complacido. Muchas cosas han cambiado, pero usted no. Carr desvió la mirada. Lo he intentado. Algunas cosas no están destinadas a cambiar, respondió el anciano. Están destinadas a ser entendidas. Silencio. Luego el anciano añadió. Estamos preparando un nuevo registro. Una historia conjunta, la suya y la nuestra, para los que vendrán después. Deseamos su voz en ella. Carr se tensó. Ese no es mi lugar. Lo es, dijo el anciano, porque también es su peso. Carr apretó la mandíbula. Me juzgarán. La voz del anciano se suavizó. Deben hacerlo. Regresó a casa con una grabadora y durante 3 días habló en ella. Dijo la verdad. Toda. La ira, las armas, los momentos en que dudó y aquellos en que no. No se excusó. No se justificó. Solo habló. Y cuando terminó, selló el dispositivo, grabó sus iniciales en él y lo envió por correo al archivo en Zurich A5, una instalación histórica neutral humano Surak que se estaba construyendo en una montaña. Se lo contó a Elina. Ella lloró cuando lo escuchó. Gracias, dijo. Carr solo asintió. Ese invierno, el mundo entró en su primer año oficial de paz. Carr no celebró. Pasó el día plantando árboles, uno por su esposa, uno por cada hijo, uno por el primer soldado que murió bajo su mando, y uno por el comandante Surak que nunca conoció, el que podría haber sostenido a sus propios hijos antes de que el arma de Carr se asegurara de que nunca volvieran a ver el cielo. Elina lo encontró allí, arrodillado en la tierra fría, cubierto de barro y savia. No preguntó por quién eran los árboles. Solo plantó uno a su lado. En los últimos días de ese invierno, Carr enfermó. No por heridas de guerra, no por radiación, solo el tiempo y la paz. Del tipo que se cuela cuando la batalla ha terminado y el cuerpo finalmente se da cuenta de que puede descansar. Elina se sentó junto a su cama. Se veía más delgado, pero no débil. Le tomó la mano, algo que no había hecho desde el día que construyeron la primera esquirla. No tengo miedo, dijo en voz baja. Lo sé, susurró ella. Pensé que lo tendría. Ya has muerto 1000 veces. Esta es solo la última. Él sonrió débilmente. Siempre supiste hablar como una poeta. Tú siempre hablaste como un soldado. Se rió, luego tosió, y luego dijo, dile al mundo que no fui un héroe. Ella asintió. Solo un hombre, añadió. Un hombre que rompió todo y luego intentó hacer crecer algo en las grietas. Se lo diré. Su respiración se ralentizó y cerró los ojos. Carr Mason murió en el 3er año de paz, enterrado bajo 4 árboles. Sin lápida, solo una placa que decía, quemó el cielo, luego plantó la tierra. Las bóvedas permanecieron selladas, las esquirla enterradas y el mundo en silencio. Pero cada pocos años, en el aniversario de la muerte de Carr, Elina visitaba el búnker. Se sentaba frente a la bóveda cerrada, no para abrirla, no para hablarle, solo para recordar. Y la esquirla zumbaba débilmente, no con hambre, no con amenaza, solo con reconocimiento, como si dijera, yo también recuerdo.